en esta mañana. Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos. Vamos a orar una vez más y pedirle al Señor que Dios nos ilumine en esta noche. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite que tu Santo Espíritu, el Maestro por excelencia, sea aquel que nos revele a nuestras vidas cada día más y más a Cristo el Señor, a quien honramos y glorificamos por siempre, dándote todo honor y toda gloria por siempre jamás. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Permite que tú vayas creciendo en nosotros cada día más y más y absorbas en nosotros cada día más y más, Señor, para que tú seas expresado en esta tierra a través de tu iglesia, tu cuerpo. Que la gracia tuya, Señor, sobreabunde en nuestras vidas cada día más y más. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Voy a leer una porción de la palabra que se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 3. Desde el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, está hablando el apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, nosotros, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, así es como se miraba el apóstol Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, nosotros todos, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Amén. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de tener conciencia. Recuerde que Dios nos ha llamado a ser una nación consciente, es decir, una iglesia consciente, no inconsciente. Es decir, cuando nosotros hablamos, sea con cualquier persona, que seamos conscientes de qué persona habita en nosotros, conscientes de lo que tenemos. El apóstol Pablo dice que el Señor le ha llamado para hablar de las inescrutables riquezas de Cristo que cada uno de nosotros tenemos. Y a veces hablamos siendo inconscientes de lo que somos o de lo que tenemos en Cristo el Señor. Cuando hablamos de una nación consciente, es decir, una nación que sabe, que conoce quién es y qué persona está aportando en la vida. Entonces, la herencia que tenemos en Cristo, sin duda alguna, va a producir o debe producir un hábitat o una ecología de vida. A veces hablamos no siendo conscientes. Por ejemplo, hablamos de nuestras crisis, de nuestros problemas, sean estos de salud, financieros, etc., sin darnos cuenta o sin tener conciencia de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros, la iglesia del Señor. Cuando nosotros sabemos la herencia que tenemos, Pablo dice que él ha sido llamado, o hemos sido llamados para anunciar las inescrutables riquezas, es decir, la herencia que tenemos de Cristo. Y cuando nosotros tenemos conciencia de la herencia que tenemos en Cristo, eso, tan solamente eso, genera o produce una ecología o un hábito de la vida que portamos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ecológico. Dios es un Dios ecológico. Dios, si nosotros miramos en el libro de Génesis, capítulo 1, lo primero que trajo fue la luz. Creó las aguas, luego creó los ríos, luego creó las aves. Es decir, el Señor primero creó el hábitat o la ecología para que el hombre pueda habitar y pueda tener todo el ámbito o el ambiente de vida. La pregunta es, ¿qué persona te va a ti a visitar? Sino la ecología o el hábitat que tú hayas creado. Cada persona o cada creyente
genera un hábitat. La gran pregunta es, ¿qué hábitat estás tú creando? ¿Qué hábitat estás tú preparando para que las otras personas, creyentes pueden ser, te visiten? Entonces, esto no se trata de una persona, sino de un cuerpo que se llama la iglesia, y que la iglesia debe generar un hábitat de vida, debe preparar un hábitat de vida, de tal manera que uno anhele más que ir a cualquier otro lugar, ir a la congregación o a congregarse, porque allí encuentra el hábitat. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy por decir algo, a la playa a encontrar la paz, porque no hay otro lugar donde uno está en paz. Pero la verdadera paz se encuentra en la ecología de Dios, en el ámbito de Dios. Cuando su pueblo se reúne, se congrega, entonces hay mayor paz, de tal manera que las personas anhelen estar en esa ecología que nosotros preparamos o ya hemos preparado. Todo esto lo vemos en Génesis capítulo 1. Dice, en el primer día Dios creó. En el segundo día Dios creó. En el tercer día Dios creó. En el cuarto, en el quinto día Dios sigue creando las cosas. Pero dice, en el sexto día Dios creó al hombre, y al séptimo día descansó. Es decir, si nosotros miramos detenidamente en Génesis capítulo 1, desde el primer día hasta el quinto día, vemos a un Dios creador. Y crea el ámbito o la ecología del reino de Dios, donde el hombre puede estar, donde el hombre puede habitar. Y luego dice que en el sexto día es cuando Dios crea, cuando todo el hábitat está listo, Dios pone al hombre. Y al séptimo día dice que descansó. ¿Por qué Jesús dijo que Él está buscando un cuerpo donde reposar su cabeza? ¿Recuerdan cuando dice el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza? Jesús dijo que el Hijo del Hombre no tiene un cuerpo donde reposar su cabeza. Escuche, por favor. Si tu casa, tu hogar, tu familia se convierte en iglesia, porque la iglesia es donde 2 o 3 están reunidos, son personas, en términos de adoración, en términos de ser conscientes, cuando uno es consciente de que Cristo vive en uno, entonces existe la verdadera adoración al Señor. No es el momento en que nosotros vamos a una reunión y cantamos las canciones, ahí comenzamos a adorar. No. Somos adoración o adoradores cuando somos conscientes, sea individuos, sea familia o sea congregación, que estamos reunidos. Hay una perfecta adoración al
Señor. Entonces, si tu casa se convierte en iglesia en términos de adoración, no en términos de chisme o habladuría o mentira o liviandad, si cada día podemos ser en nuestra vida o de nuestra casa un lugar de adoración. Adoración significa ser conscientes de que el Señor está en nosotros. Claro, cuando somos conscientes, por ejemplo, algunos son conscientes de que el Señor está cuando van a una reunión o una congregación, por eso es que todo el mundo se queda sentado, nadie hace bulla, todos se portan de una maravilla tal, porque están conscientes de que en ese lugar está el Señor, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos ser conscientes en nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestra familia, que hay un lugar de adoración porque somos conscientes de que el Señor habita en nosotros. Entonces se convierte en la iglesia del Señor, y en la iglesia del Señor siempre hay adoración al Señor. Adoración significa ser conscientes de que el Señor está ahí, en nosotros y con nosotros. Sabemos que donde hay un árbol, piense en un árbol en su casa, en el jardín, donde está el árbol, las aves vuelan. Piense, donde hay un árbol, hay aves volando. Pero si tu alrededor es, por decir algo, es cemento, no habrá ninguna ave volando alrededor del cemento. Y habrá una tristeza, ¿no es cierto? Porque cada uno ve el cemento y no ve árboles. Pero donde hay un árbol, siempre habrá una ave volando. Piense usted en eso. O sea, primeramente creamos la ecología, como hemos estado hablando. Donde existen el bosque, Dios va a enviar como de lugar los monos, o aparecerán los monos. Es decir, primeramente genera Dios la ecología y luego envía lo que hace falta en ese bosque. Si en nosotros, por ejemplo, hablamos de la ecología, los creyentes, hay hambre por Dios, Dios enviará sus gracias, que pueden ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Es decir, primeramente hay la ecología y luego enviará Dios sus gracias también. Entonces, ¿por qué Dios aborrece los ídolos? ¿Se ha hecho la pregunta a usted? ¿Por qué Dios aborrece los ídolos? Claro, uno dice, bueno, porque eso nos convierte en idolatría, y la idolatría, ¿no es cierto?, es reemplazar a Dios, etcétera, etcétera. Porque simplemente todo ídolo está muerto. Por eso Dios aborrece la idolatría, porque todos los ídolos son muertos. Piense usted un momento. Y todo lo muerto siempre aparece, o en los cementos aparece el musgo, que es una característica de muerte. Entonces pasa por el lado de un ídolo, de una estatua, está vieja, la tienen que estar pintando la estatua porque de vez en cuando pierde ya su color, etcétera. ¿Y quiénes son los que la pintan? Bueno, sus propios creadores. Es decir, el hombre es el creador del ídolo.
el sustento del ídolo. Entonces, para que el ídolo se mantenga en buen estado, tiene que estarle retocando o pintando de vez en cuando. Pero nosotros fuimos creados para una ecología de vida. Para eso fuimos creados. Y prueba en esto al Señor. Adórale en la mañana como nunca lo has hecho. Hazlo hoy como nunca lo has hecho. Y te vas a dar cuenta que Dios es tan real en tu vida. Porque el estar consciente de que Dios vive en tu vida, eso hace que tú también tengas vida. Cuando uno alaba al Señor, adora al Señor, eso genera vida en nosotros. Y el Señor, entonces, cuando somos conscientes de aquella situación de ecología de vida que tenemos, el Señor hará llover la lluvia temprana. ¿Cuál es la lluvia temprana? Bueno, la lluvia temprana es la luz para sembrar la semilla. La lluvia temprana viene para levantar la tierra y sembrar la semilla. La lluvia temprana, para algunos de ustedes está en la lluvia temprana. ¿Y cuáles son? Dando sus primeros pasos en la fe. Posiblemente no entienden mucho, pero están empezando. Pero la lluvia temprana viene para remover la tierra y poner la siembra. Esa es la lluvia temprana. Pero viene luego la lluvia tardía. ¿Y qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía es la que viene para cosechar. Así que el Señor dice: a tiempo yo te enviaré la temprana y también te voy a enviar la tardía. Pero tú y yo tenemos que crearle una ecología o un ambiente al Señor. A veces yo me distraigo en la predicación y toda la administración que me corresponde a veces es bíblica, pero son distracciones al fin y al cabo, porque la ecología o el hábitat no se hace predicando. El hábitat no se genera ni siendo pastor, ni teniendo una carga por las almas, sino que la ecología, el hábito, no es otra cosa que decirle: Padre, gracias, porque puedo mirar tu rostro. ¿Alguna vez usted le ha dado gracias al Señor por mirar el rostro del Señor? Y usted dice: pero a Dios nadie le ha visto jamás. Bueno, quiero que le empiece viendo al Señor. Mire a la persona que tiene a su lado. Decíamos en la reunión anterior, dejemos de ver a la persona que está a nuestro lado, a nuestro alrededor, de forma natural. Y comencemos a ver la gracia de Dios que está en la persona, que no es otra cosa que Cristo mismo, el Señor. ¿Quién está en usted? ¿Y a quién mira usted? Quizá usted mismo, usted ve sus fallas, sus defectos, y al mirar a otra persona ve las fallas y defectos peores que las de usted posiblemente. Pero cuando usted comienza a ver a Cristo en su vida, podrá ver en las otras personas también a Cristo. Entonces comience a ver a Cristo y dele gracias al Señor por ver el rostro del Señor. Quien mira a la iglesia del Señor está mirando a Cristo el Señor. Y quien ve al Señor ve a su cuerpo, que es la iglesia. En esto debemos estar conscientes. Así que, una vez más, mire al Señor en usted mismo, o a través de usted mismo, o a través de las personas que están a su alrededor, o a su lado.
y deje de mirarlas como siempre las ha mirado, con defectos, con fallas, sino que empiece a verle la gracia del Señor que está en ella o en él también. Entonces comenzamos a dar gracias al Señor. Somos conscientes de que el Señor está en nosotros y somos conscientes de que el Señor también está en las otras personas. Y la única manera en que podemos ver el rostro de Dios es ver también a otras personas, a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos la expresión del amor de Dios. Es decir, que Cristo vino y murió por mí, pero también vino y murió por las demás personas. Dice que cuánto Dios amó al mundo, a todo el mundo, que ha dado su vida por ellos. No todo el mundo, por supuesto, cree en Él. Usted, gracias a Dios, lo cree y lo creemos, pero Cristo murió por todos. Cuánto amor de Dios. Así que cómo no dar gracias al Señor, porque cada uno de nosotros somos la expresión del amor de Dios. Aunque nuestros rostros no aparenten tener lo que tenemos, aunque nosotros muchas veces, si miramos a la persona que está al lado, mírenle bien que no esté dormida, aunque algunos de ustedes quizá no la pasan bien en las reuniones o en las congregaciones, aunque tengan una cara de enojado o enojada, mi deber, mi obligación es ver en ustedes, en cada una de las personas, el rostro de mi Padre. En cada una de las personas. Ver el rostro de mi Padre Celestial. Así que la pregunta es, ¿usted puede ver el rostro también de su Padre Celestial en la persona que está a su lado? ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros, los creyentes, representamos el rostro de nuestro Padre Celestial. Así que discutir las creencias secundarias a veces nos hace perder el rumbo de quién verdaderamente somos y tenemos en el Señor. Hay personas muy conocidas o que cada uno de nosotros conocemos que le es fácil entrar en discusiones inútiles y ahí se quedan atrapados o atrapadas. Personas que se quedan atrapados o atrapadas con discusiones de personas o con creyentes de otras congregaciones que sí creen, que no creen, y ahí se quedan atrapados. A ver si esto es importante o no es importante, si es primario o es secundario. Hermanos amados, tenemos que salirnos de allí. Sin duda habrá tiempo para ello también. Pero abdicar o declinar a formatos individuales, por ejemplo, diciendo, yo tengo mi tiempo con Dios, está bien que cada uno tenga tiempo con Dios, pero tu tiempo con Dios no es un tiempo con los demás hermanos o cuerpo de Cristo o forma corporativa. Recuerde que nosotros estamos dejando a un lado lo individual por lo corporativo. Hablábamos de que nosotros en toda la Biblia siempre nos habla de manera corporativa o corporativa. Siempre.
Cuando dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 5, que cuando Dios creó al varón, y a la mujer, los llamó Dios Adán. ¿Verdad? Eso dice en Génesis 5, pueden mirarlo en casa. Y dice el autor de los Hebreos que en Adán estábamos todos, usted y yo, existíamos todos. O sea, siempre hablaba en forma corporativa, siempre. Luego de eso, dice en Deuteronomio capítulo 7, por ejemplo, usted puede leerlo en casa, que Dios llamó a un pueblo llamado Israel o hebreo, no porque era el mejor de todos los pueblos, no porque era el más numeroso de todos los pueblos, no porque era el más fuerte de todos los pueblos, sino el más insignificante de todos. ¿Para qué a un pueblo? Para que le dé a conocer al Señor. Siempre en forma corporativa. Falló el pueblo de Israel y viene Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y cuál es el principal propósito, el único, de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Siempre dar a conocer a su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Yo hago y veo todo lo que mi Padre dice y hace. Luego nace la iglesia. Que es la fusión de los judíos y gentiles. Dice, de los dos pueblos hizo uno, llamado la iglesia, otra vez en forma corporativa. Siempre habla en forma corporativa. El problema nuestro es que siempre hemos pensado en forma individual. Y creemos que Dios tiene la obligación de a mí, como persona individual, tiene que preocuparse, tiene que atenderme, tiene que ayudarme, tiene que darme, etcétera, etcétera. Como que Dios se ve en la obligación de a mí atenderme. Y entonces hemos visto la salvación individual. Es que la salvación es individual. Mentira, alguien se inventó eso. No es verdad, porque el Señor dice, tanto Dios amó al mundo, no a la persona, a uno, al mundo, por todos murió, no individual. Por eso el apóstol Pablo menciona, dice, si tú has creído en Jesucristo, tú y toda tu casa corporativa serán salvos. Nunca fue individual, nunca, nunca, nunca. Y claro, por mucho tiempo, décadas, las personas han tomado de esta manera el evangelio individual y tienen problemas con años, con sus hijos, con sus cónyuges, con sus familiares, con sus parientes que no quieren aceptar al Señor porque siempre fue individual, con tal de que yo soy salvo y yo y nadie más. Y luego tiene problemas porque la salvación nunca fue individual, siempre fue corporativa. Y siempre fue la iglesia, el cuerpo del Señor. Entonces se da cuenta que nosotros tenemos que, de alguna manera, sacar de nuestras cabezas el individualismo. Y creer o pensar que si yo me mantengo salvo, santo, seré salvo y no importa a los demás. Mentira. Por eso Pablo habla de que todos lleguemos a la medida y estatura de Cristo.
todo el cuerpo, no solamente usted. Le felicito si usted ha estado pensando que usted es santo, usted solito lee la Biblia, ora, alaba al Señor solito. 20 siglos han pasado, en donde la iglesia como cuerpo del Señor no ha sido la expresión que Cristo ha esperado y espera que usted y yo lo hagamos. Entonces, comprender a la familia al ver más allá de lo individual y más allá de lo local, como las congregaciones. Pensar que la congregación, la iglesia es una falacia, es una mentira. La congregación o las congregaciones son parte de la iglesia, no es la iglesia. En cada congregación hay una parte del cuerpo de Cristo, porque no toda la congregación o no todas las congregaciones son la iglesia del Señor. Tengo que decirlo, porque en cada congregación hay personas que son oyentes, asistentes, simpatizantes, les gusta nada más, pero no quieren comprometerse con nada ni con nadie. Esos son simpatizantes, no son la iglesia del Señor. Recuerden que la iglesia del Señor somos colaboradores. Todos colaboramos para la extensión del reino de Dios aquí en esta tierra. Entonces, tenemos que recobrar la manera corporativa, no individual, sino corporativamente, y creer que nuestra familia es la iglesia también, que el Señor es parte de la iglesia, porque hemos creído en el Señor. Entonces, esto nos da la responsabilidad de tener paciencia, capacidades de paciencia, porque algunos crecen más rápido que otros. El trabajo del Evangelio del Señor nos va a demandar paciencia. El apóstol Pablo dice, por eso son mis luchas, por eso trabajo, me esfuerzo. Hay que tener mucha paciencia. Y si tú y yo nos enojamos rápido en el propósito de Dios, entonces no daremos a la medida. Si nosotros al mirar a la persona que está a nuestro lado, vemos o seguimos viendo las fallas o los defectos, la paciencia se nos va a terminar muy pronto y no vamos a dar la medida. Tenemos que ver a cada miembro de la iglesia la gracia del Señor, en algunos mayor gracia, en otros menor gracia, pero todos estamos en la gracia del Señor. Por lo tanto, cuidado con estar criticando o menospreciando la gracia del Señor. Cuando el apóstol Pablo dice, algunos menospreciaron la gracia, está hablando de aquellas personas que no consideraron a sus hermanos como parte del cuerpo de Cristo. Menosprecian a Cristo, la gracia de Dios. Esto es muy, pero muy importante que entendamos. Entonces tenemos que tener un umbral alto de tolerancia. Tolerancia a las diferencias en cuanto al crecimiento. Esto trae la ecología del Señor. Entonces, hay una ecología apostólica en tener paciencia, en tener tolerancia. Porque a todos nos gustaría que todos vayan creciendo rápidamente. Bueno, el deseo de Dios es levantar una generación entendida, una generación poderosa, una generación fuerte, una generación que pueda expresar a Dios en estos tiempos. Una generación que pueda expresar el deseo de Dios, la manifestación de Dios.
en estos tiempos. Y yo estoy seguro que Dios está levantando esa generación y espero que seamos esa generación, que tengamos hambre por conocer al Señor, que tengamos deseo porque el Señor absorba nuestras vidas, porque tengamos ese anhelo y ese deseo de salir de la ignorancia. Hay una ignorancia que hay en cada uno de nosotros, pero que hay ese deseo de salir de esa ignorancia. Hay otra ignorancia deliberada, es decir, a pesar de que ya sé, pero no quiero saber de nada, no me involucro con nada. Es decir, yo sé, pero no. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿sabía usted que había días en donde nuestro Señor Jesucristo se enojaba? Algunos piensan que el Señor nunca se enojaba, nunca se enojaba. Pero quiero decirle que no había un solo día, sino había muchos días en donde Dios, donde Jesús se enojaba. Y se enojaba, si usted mira Marcos capítulo 6, en donde llamó el Señor generación, ¿no es cierto? Usted lo sabe, lo reconoce. Es una generación incrédula, dura, una generación que no quería saber nada del Señor por la incredulidad. Y por la incredulidad de la gente, dice la Biblia, que el Señor allí no hizo milagros. El Señor se enojó cuando llegó a su casa, a la casa de Dios, donde supuestamente lo iban a adorar. Y dice que el Señor tumbó la mesa de los cambistas, porque dice el Señor, mi casa la han convertido ustedes en cueva, ¿qué? De ladrones. Pero hay una gran diferencia en el enojo. Una cosa es enojarse con las cosas que están mal, y otra cosa es enojarse con las personas. Hay una gran diferencia. Y nuestro Señor Jesucristo nunca se enojó con las personas, siempre se enojó con las cosas que hacían mal a las personas. Así que el Señor también se enojaba, piénsenlo mucho. Entonces, la ecología que traen a los apóstoles es una ecología que produce paciencia hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Otra vez, no todos van al mismo ritmo, no todos van a la misma velocidad, y para eso hay que tener paciencia, constancia, tolerancia. Venir a una iglesia donde todos los hermanos fluyan, donde todo se preparó, el ambiente se preparó para que la palabra de Dios pueda correr. Por eso es que estamos invitando a que usted, si vive en la ciudad, pueda venir en los tiempos de oración o las reuniones a temprana hora. ¿Para qué? No para que esté sentado, sino para que esté preparando el ambiente, orando. Señor, que las personas que vengan a este lugar vengan con esa hambre, con esa disposición de recibir tu palabra, de llevar una medida más de Cristo a sus casas, a sus familias, para que la expresión de tu voluntad en nuestras vidas se evidencie en todas las áreas de nuestras vidas, preparando el ambiente para que las personas vengan con buen ánimo, si vienen cansados, si vienen trabajados, si vienen con problemas, puedan en este ambiente de paz, en esta ecología de Dios, donde todo hay paz, gozo, alegría, donde el Señor pueda ir absorbiendo todo lo mal que hay en las personas, para que puedan anhelar recibir tu palabra, ver tu rostro,
ver a Cristo, que eso es lo que nos da mayor paz. Que usted, cuando venga a las reuniones, venga con esa disposición, no venga a ver las fallas de los hermanos, qué bonito que cantan, qué mal que cantan, cómo vino el hermano, cómo vino la hermana, con qué cara vino, con qué vino vestido, etcétera, tantas cosas. Sino que usted venga dispuesto a ver a Cristo en la faz de su hermano o de su hermana. Este es nuestro anhelo y deseo, que seamos conscientes de que la gracia de Dios está en mi hermano, en mi hermana, y que no desechemos la gracia de Dios. Desechar la gracia de Dios otra vez es no mirar a Cristo en mi hermano, en mi hermana, en la persona que está al lado mío, sea un conocido o conocida. Lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo es que es una gran verdad. Lo que ya lo conocemos, lo que ya es rutinario, a veces lo menospreciamos, lo que es conocido. Entonces lo miramos el rostro de mi hermano, ya la sabemos, las caras que pone, los gestos que pone, la cara que tiene, y menospreciamos, porque nunca vemos a Cristo el Señor en mi hermano o mi hermana o en la persona que está a nuestro alrededor. Oremos. Padre, que seamos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, y que seamos conscientes de darte gracias en todo tiempo por ver tu rostro. Y ver tu rostro no significa que no podamos verlo. Lo vemos constantemente, pero no somos conscientes. Los vemos a diario, pero no somos conscientes. Que hoy nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea abierto, nuestro corazón sea abierto, quitado los velos que nos impiden ver y oírte a ti, Señor. Te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Y anhelamos y esperamos que tú sigas derramando tu gracia y favor sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Queremos invitarte los días sábados, continuamos en la Escuela del Espíritu, los días domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Gracia y paz con cada uno de ustedes.